Buenos días, hoy miércoles, como todos los miércoles nos encontramos en el programa de Decisión Radio de Arte y Cultura. Arte y Cultura, que es para todos aquellos que nos quieren escuchar, que les gusta el arte, que les gusta la cultura, que quieren un poco escuchar lo que se está haciendo, artistas que traemos aquí a la radio. Y en definitiva lo que queremos es eso, que nuestro público, que le damos siempre las gracias por escucharnos, es que les gusten las entrevistas que hagan. Y nosotros admitimos todo tipo de consejos que nos puedan dar, nos pueden pasar información de qué les gusta más. Lo que sí es verdad que hasta ahora lo que estamos recibiendo son felicitaciones, que es de agradecer que a la gente le guste el programa, ¿verdad? Hombre, hay otros que nos comentan que podemos aportar otras cosas nuevas, estamos en ello, ¿eh? Estamos trabajando para tratar de completar. Lo último que nos estaban mandando eran los NFTs y conseguimos, pues, de esta promoción que se ha hecho de NFTs, que va a ser a nivel internacional, pues, bueno, creo que dio una pincelada bastante interesantes en qué consistían, ¿no? Tanto el CEO como realmente el gerente del experto en arte, ¿no? Pero hoy nos encontramos en el estudio porque tenemos también a dos artistas que cómo pintan al óleo, ya lo escucharán ustedes y podrán ver sus obras, ¿no? Tenemos con nosotros a Alejandro Martínez García y tenemos también a Miguel Ruiz Poveda. Los dos son unos profesionales del arte y bueno, vamos a comenzar con uno de ellos que ahora está un poco en candelero porque ha recibido ni más ni menos que el primer premio Reina Sofía de pintura. Y le tenemos ahí con nosotros Alejandro Martínez García. Buenos días, Alejandro. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Vamos a hacer un poco un recorrido suyo, un poco su currículum, ¿no? Tiene 35 años, es diplomado por la Universidad de Miguel Hernández de Elche, beca escénica de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, ha hecho exposiciones en Bencís, Alicante, en Galería Renace de Baeza, Jaén, en la Galería Alma Sanseu de Madrid, en Galería Acas de Elche. Ha tenido premios, aparte del primer premio Reina Sofía, merecidísimo, ¿verdad? Una obra que se titula Ser 15, tamaño grande, 180 por 120, un óleo sobre papel y que, bueno, pues que está puesta en Casa de Vacas, que todo el mundo puede pasar y la puede contemplar, ¿no? A su vez también está seleccionado el certamen internacional de Navesco en Barcelona, seleccionado también el certamen MEAN de Barcelona, que es el Museo de Arte Contemporáneo, tiene un acceso en 54 certámenes de pintura Villa de San Juan de Alicante, tercer premio de la Bienal de Pintura y Escultura de Burgos, segundo premio en el concurso internacional de Andorra. Bueno, hemos dicho un pequeño esquema de su currículum porque la verdad que son gente que trabaja, que se lo ocurran, que nadie le regala nada y que, bueno, pues hacemos un pequeño esbozo de su currículum, ¿no? Y bueno, pues sin más, yo creo que vamos a empezar un poco ya a comentar cosas que nos comente él de su pintura, de cómo lo hace, cómo pinta y un poco su trayectoria, ¿no? Qué mejor que sea Alejandro Martínez García el que nos conteste y nos vaya manifestando un poco las cosas que él hace y cómo las hace, ¿no? Bueno, buenos días, como ya he dicho, bienvenido al programa, Alejandro. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, queremos que estés contento, yo agradezco mucho tenerte. Muy feliz. ¿Sí? Sí, muy contento, sí, en un momento muy feliz, la verdad. Bueno, pues no sabes que eso es una alegría el que lo puedas decir y que para los que te escuchan también, porque el que te dan el premio Reina Sofía no es por vivirlo, que es que te lo has currado y la prueba está en tu óleo que has presentado, que es magnífico, ¿no? Y que te han dado el primer premio. Hombre, si es por horas, desde luego que vamos, llevo toda mi vida dedicando a ello y es totalmente el tiempo volcado hacia la pintura, al estudio, a pasar tiempo a la investigación y a trabajar sobre ello. Y bueno, un certamen al final mucha gente se presenta, no es sencillo y es un reconocimiento del cual estoy súper agradecido porque, bueno, pueden suceder cosas y estoy, ya te digo, muy contento y aprovechando el momento. Muy bien. Oye, ¿qué estilo desarrollas realmente de pintura? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo te definirías? Bueno, mi pintura es figurativa. La gente empatiza, ¿no? Que reconoce bien lo que estamos viendo, pero lo que me gusta a mí de la pintura, intento aplicar en las obras, es que no solamente sea una representación fidedigna de lo que estemos, de una imagen, sino que participe un poco más de abstracción, que la mancha tenga mucha importancia, el gesto, la plasticidad de la propia materia de la pintura. Y bueno, pues está un poco así, ¿no? Suelo hacer retrato, es, digamos, el grueso de mi trabajo,
pero últimamente también he trabajado el paisaje, desnudo y bueno, experimentando con diferentes técnicas, collage y sobre todo óleo es la que más he trabajado. Un Ujú. poco por ahí va. Muy bien, o sea, un poco ya nos dice que es un poco figurativo lo que más desarrollas, ¿verdad? Mm. Me ha gustado mucho cuando has dicho que haces una mancha. ¿Esa mancha cómo la realizas? Pues esa mancha no es una, son muchas y son de diferentes maneras. O sea, vienen en vertical, vienen en horizontal, muy diluido, más cargado. Digo, es un juego, ¿no? Vosotros que sabéis de pintura también, pues entendéis esto y al final es pues un poco conversar con el material, ver cómo reacciona, intentar sacar provecho de la materia en sí. Fíjate, yo cuando estoy viendo tu obra aquí en Casa de Vacas, me llama mucho la atención porque eres atrevido, y eso es bueno en pintura, ¿no? Cuando creas algo de que atreves a hacerlo, y me llamó la atención cómo metes colores que no tiene que ver nada con el color real de la cara, sino que tú integras otros colores, pero lo haces tan bien que al final, joder, resulta que parece que realmente es una fotografía, ¿verdad? Y De hecho, me esfuerzo para hacer lo que no haría. Digo, ¿ahora qué haría? Haría esto según la lógica. Pues intento hacer otra cosa para que sucedan cosas. ¿Eso qué sucede? Que a veces es un dolor de cabeza tremendo y te vas a casa derrotado. Pero en ocasiones, pues a veces es un poco de acierto en ese riesgo y es bonito un poco ver qué sucede, ¿no? Fuera de sí, la a mí me lógica. parece, además me parece muy creativo, es una realidad. Cuando empiezas a realizar tus obras, ¿las preparas bocetos antes, dibujas antes? ¿Qué haces antes de empezar? Pocas veces, pocas veces. Lo que sí que el proceso me gusta que, que germine, que se geste desde el principio mismo de que concibes la idea hasta quedar con el modelo, hacer las fotografías y luego a partir de ahí el trabajo en el estudio, preparar el soporte y todo el desarrollo, el encaje previo. Sí que hay un previo encaje a lápiz de la obra y luego a partir de ahí es ataque con diferentes técnicas. Últimamente es mixta, durante mucho tiempo ha sido óleo, que es donde más he trabajado, pero sí que últimamente empiezo a lo mejor con acrílicos, con spray lo estoy introduciendo mucho. El tema de la plantilla también me parece muy interesante. Y luego el trabajo, el desarrollo, el grueso, como he dicho, es el trabajo con óleo. Un poco la terminación de la obra lo rematas todo en óleo, ¿verdad? Sí. Sí, cada vez más, fíjate, yo que he asistido a bastantes ferias y sobre todo en este año he estado en Arco, luego en Armadrid, en Joan Madrid. De hecho, grabamos programas, ¿no? Entonces es curioso, pero es una técnica que últimamente se utiliza mucho. Cuando yo preguntaba a los artistas, bueno, ¿qué has hecho? Una gran mayoría me estaba contestando lo que tú me acabas de decir. Empezaban con Tal cual, ¿no? acrílico y luego después remataban con óleo. Y Mm. el efecto queda muy enriquecedor, porque siempre queda esas pinceladas iniciales que muchas veces se conservan, ¿verdad? Justo, sí, sí, haciendo esa reserva, esa primera mancha inicial que es muy fresca. Hay solamente que empezar, hay que atreverse y tiene mucha sinceridad ese comienzo. Y si luego vas un poco, como hemos dicho, reservando ciertas partes y la luminosidad que tienes y partes de un fondo blanco, es muy interesante. Muy bien, cuánto me gusta oírte. ¿En qué te inspiras para realizar tus obras? ¿Hay alguna inspiración especial? ¿Hay un gesto, un movimiento, una figura, un objeto? ¿Qué te inspiras? Cuéntanos. Desde siempre, por naturaleza, he sido observador. Eh, el retrato, como he dicho, es lo que más he trabajado y mirar a las personas. Por ejemplo, ahora estoy hablando contigo y ha habido casos en los que pues da una luz que refleja y esa luz es inspiradora. La fisionomía de las personas, porque comunicamos con palabras a veces, pero otras veces no. Y eso pues también hay que leerlo y eso para mí es muy inspirador. Luego, por supuesto, lectura, cine. eh, en todo ello hay una fuente de inspiración en cada momento casi. Si te vas hoy por el metro viniendo, si te fijas en algo, la inspiración está. O sea, la vida está palpitando, está latiendo, hay que estar atento y observarlo. Ujú. Sí, es verdad. Sin querer, estamos viendo todos los días, vemos una obra de arte, cómo vamos andando La por la vida es luz, arte. por el movimiento de las figuras, es verdad, es la vida, tú lo has dicho. Dentro de todo esto, ¿dónde te encuentras tú más cómodo? Alejandro, ¿te encuentras más cómodo cuando haces figura, cuando haces paisaje, cuando haces una abstracción? ¿Dónde te ves tú que dices, joder, libro más? ¿Dónde? Pues como he dicho en el retrato. En el retrato pienso que es donde más cómodo he estado. También porque es donde más lo que más horas he dedicado y quizás pues ya voy teniendo ciertos automatismos y hay cosas que
un poco sé resolver. Luego cada cuadro es una cosa muy diferente y, por ejemplo, ahora, hoy por hoy estoy haciendo un retrato que me está costando muchísimo. Muy, muy sencilla la imagen, no hay casi contrastes y ahí hay para conseguir que al final la obra sea rica en matices es complejo. Pero bueno, pues quizás sea eso en el retrato, aunque cómodo, mientras esté pintando estoy, estoy casi siempre. Hombre, la verdad, yo tengo que decirte que el retrato no es fácil, no es nada fácil, sobre todo porque me dicen mucho siempre que tengo un encargo de un retrato, bien el retratado como la gente que lo ve de la familia siempre le pone algún pero. Sí, sí, Oye, es parece delicado, es que delicado. este ojo con este ojo no guarda las proporciones, ¿no? Ostras, sí, sí, me las he visto en Te esas. las has visto, oye, a ver qué Sí, haces, ¿no? ¿Y sí, qué le sí. dices? Me las he visto, me han pasado cosas muy curiosas con respecto a eso y sí, sí. La verdad Pero al que final te han comprado la obra. sí, al Se han final hecho con la obra, ¿no? ha terminado bien. Sí. Sí, no, parece curioso, ¿verdad? Pero yo hice un retrato de mi hija cuando se casó y bueno, pues a mí me decía mi hija, padre, es que este ojo no, es que parece que no soy yo con este ojo. Y efectivamente, cuando empiezas a medir las distancias, ¿verdad?, que hay entre el ojo, la nariz que está entre medio y otro ojo, tienes que ser la misma medida. En el momento que no la hagas, pues resulta que ya distorsionas la mirada, ¿no? Y lo compré y digo, joder, es verdad, ¿no? Y por eso me parece que hacer retratos es difícil, ¿eh? Es difícil. Es complejo, sí. Oye, te voy a hacer otra pregunta. Tú recibes el premio Real Sofía en el 57 certamen, en el 22, en este año. ¿Qué sensación recibes? Te dan el premio, te lo comunican. ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué sientes interiormente? ¿Mando este premio ya, o ya al final de mi carrera? Cuéntanos. Pues en el preciso momento, para ser sincero, estaba sudando y con el corazón a 1000. Estaba, estaba ahí que me daba algo. Pero Qué pues, bien, qué bien. Sí, sí. por mucha emoción, súper bonito. Pues ver que uno está en el estudio, parece que no pasa el tiempo, que está ahí echando horas, pero que bueno, luego pues de alguna forma eso se ve recompensado. Y bueno, pues un empuje gigante para seguir en este mundo tan bonito como es el del arte, que no es sencillo y gracias a este reconocimiento va a ser un buen momento para seguir en este camino. O sea, con el premio Reina Sofía no te conformes, tienes que ir a más. Bueno, si es que la vida sigue, La vamos, vida sigue. hay que estar ahí en todas y claro que es un gran reconocimiento, pero esto, como he dicho, no para. Sí, se está bien. Oye, dentro de todo esto, ¿me podías un poco decir en qué proyecto estás trabajando ahora? Pues ahora mismo estoy sumergido en varias cositas. Mi hermano es escultor y juntos tenemos varios proyectos. Em, uno con el que estoy que me hace especial ilusión es el hacer un pequeño documental sobre el proceso de una obra, desde la idea, desde el origen de la idea, el desarrollo teórico, un poco conceptual, y luego parte del proceso plástico. Y eso me hace especial ilusión, como un vídeo como muy, muy mimado, muy visual, muy sonoro, algo ya te digo que, no sé, estoy Pero es un poco como un vídeo, se hace una trayectoria, pero vídeo Sí, sí, un vídeo, un es un vídeo, documental, pero que un al final, documental. pues, que tenga una duración máxima de 10 minutos como mucho, algo Ujú. así. Y bueno, ¿qué vas a plasmar realmente? ¿Qué quieres plasmar en este vídeo cuando dices de... Bueno, es una obra que todavía está la obra va a ser, digamos, por ponernos así en contexto, es la imagen de una chica, no tiene por qué ser de orígenes, de rasgos asiáticos, pero va con un kimono vestida, Ujú. ¿vale? De hecho, el otro día estuve haciendo unas fotografías de ello y bueno, esa es un poco la imagen que al final sobre la que haremos el documental. Ya, bueno, muy interesante. Bueno, pues ya nos dirás un poco cuando esté hecho, Claro que sí. ¿verdad? Nos llamas y vienes al programa y un poco, bueno, hablamos de ello. Que eso como proyecto me parece interesante, ¿no? Oye, ¿también te has planteado el dar un salto fuera de la península, fuera de España y de otros países? ¿Te has planteado algo de esto o ya has hecho cosas tú fuera en el extranjero? Sí, algo ya he hecho, como he dicho, junto a mi hermano Carlos, que él es escultor, hemos expuesto fuera de España también. Y bueno, sí que hay intención, que claro, sin cerrarse a nada, ¿no? Abierto a cualquier cosa que pueda suceder. Y, y bueno, si hay que irse fuera, ahí que va uno, sin problemas. No, no, me parece muy bien. Yo creo que también
España ya te conoce con este premio importante, ¿verdad? Pero también es verdad que, y muchos nos han comentado, que fuera valoran más a los españoles. Y es curioso, ¿no? Porque es una cosa que todos me comentaban y es cierto, vas a una galería de fuera y ves que la gente entra, gente joven, está entrando y saliendo constantemente comentando. Un poco quizás porque la cultura que han inculcado de muy jóvenes les han inyectado en vena también lo que es el arte y cómo funciona el arte. Y eso han creado, porque aquí, claro, vamos a galerías y, joder, si el propio artista dice, joder, si es que han entrado muy poco personal y estamos un poco sorprendidos, ¿no? Luego yo os hago una pregunta a los dos, ¿verdad? Sí. Si fuerais ministro de Cultura, ¿qué haríais, no? Pero bueno, dentro de todo esto, lo que sí es verdad es que la gente va poco a las galerías y fuera se le valora mucho. Me comentaba uno de los artistas que estuve entrevistando aquí, te dijo, pues aquí vendía muy poco. Pero me he ido a Nueva York, dice, no me digas cómo ni por qué, dice, pero chico, todo lo que llevaba me lo quitaban de las manos, ¿no? Fíjate. Eso es buena señal. Tú estás planteando un poco esa salida afuera, porque claro, tu pintura es muy rica en todo lo que haces. Te has planteado un poco el salir, cómo lleva la salida fuera de España. Perdón, la pregunta es Sí, que sí. vas a salir fuera, vas a realizar cosas fuera, en el extranjero. Sí, mi intención es que sí. La forma, pues no sé cómo será. Pues también en uno de los proyectos con el que estoy es pues búsqueda de galería con la que poder hacer todos estos proyectos, ¿no? De colaborar y poder asistir a ferias, a diferentes lugares, países y extender la obra. Claro que sí. Lo que sí es verdad que muchos de los pintores españoles están saliendo fuera a ferias, porque ferias lo ve mucha gente, hay ferias muy importantes en Europa y bueno, pues de alguna forma también se dan a conocer mucho fuera y Claro. ver un poco lo que hacen y cómo lo hacen. Sí, desde luego. Y con el tema de ferias, como dices, y normal que se respete o en ese sentido se tenga en cuenta a los españoles por tradición y actualmente por la gran potencia que hay de artistas muy buenos. Es verdad, es verdad. Yo, como sabes, estoy en la Asociación de Pintores y Escultores Mm. y, bueno, tengo la suerte de poder ver los estudios de los pintores y lo que trabajan Qué bueno. y tenemos unos artistas aquí en España extraordinarios, pero extraordinarios, Desde vamos, se luego que salen. sí. Es que se salen, digo, joder, qué pena que esta obra no la conozca la gente con profundidad. Y tanto. Yo siempre me hice una entrevista y una de las cosas que yo dije en la entrevista era que era muy lamentable que España, con los pintores actuales que tenemos, lo que tenemos en los museos, las catedrales, no haya programas de radio que difundan, de radio y de televisión, más en televisión, si me apuras, que difundan el arte que tenemos. Y esto me parece que sí, los de arriba tienen un poco que reflexionar, porque esto realmente es transmitir y sobre todo es cultura para la gente joven y que hoy, mientras que le dan a la pintura y demás, a lo mejor se están evadiendo en otros sitios, ¿verdad? Muy bien, Alejandro, pues me alegro mucho, hombre, de todo lo que nos has dicho. Hemos aprendido lo que sé. Bueno, luego nos dirás cómo has hecho lo del premio, a ver si ganamos algún premio los que estamos aquí. Bueno, Muy bien. Bueno, ahora muchas gracias. vamos a entrevistar también a Miguel Ruiz Poveda, que es un veterano en la pintura, es un artista muy reconocido porque, bueno, el currículo que ya que vamos a comentar ahora es un currículo muy amplio. Él nace en Madrid, licenciado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en restauración de obras de arte por la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración de Madrid, catedrático de dibujo y educación secundaria, profesor asociado al dibujo de la Complutense, pertenece al grupo de artistas de la Escuela El Escorial, que fundó el pintor académico don Luis García Ochoa. Estábamos comentando antes precisamente con Miguel, que él ha tenido la suerte de conocer de cerca a Luis García Ochoa, todo un profesional en la pintura, y que además tenía magia y tenía alma su pintura, ¿no? Y eso es muy importante. Lo estábamos comentando antes de empezar. Bueno, decir también que Miguel Ruiz Poveda pues ha expuesto en el Jardín Botánico en Madrid, en Santa María de Melque en Toledo, en la Feria de Almoneda, aquí en el IFEMA en Madrid, en la Galería Carrier de Artistas en Montmartre, París, hasta en Sevilla, Barcelona, Valladolid, pues en la Feria de Estampa, en Zarauz, Bilbao, Zaragoza. Bueno, vamos a dejar un poco porque si no es que tengo folios, tengo folios de Miguel. Pero bueno, y luego premios. Pues tiene el primer premio de Amigos de Madrid, primer premio del Concurso Nacional de Parla, primer premio Pintura de la Sociedad Cervantina en Madrid,
el primer premio de dibujo del Ministerio de Educación y Ciencia, el segundo premio de Caja Madrid, mención de honor del concurso del Ministerio del Ejército del Aire, entre otros premios, ¿verdad? Luego está en museos, como está la Diputación Provincial de Toledo, tiene obra suya, en la colección del Circo Price tiene obra también, Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, obra social de Caja Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. Bueno, vamos a pararnos aquí porque él no tiene que hablar, porque él tiene una gran experiencia en pintar y nos puede dar un poco la forma que hace sus cuadros. Y bueno, no es fácil tener un stand del solo, como yo lo he visto, pues en Almoneda y en otras ferias, y bueno, además muy concurrido. Los colores que él plasma, que él transmite, llegan a la gente. Y bueno, pues eso hace de que hoy nos pueda decir algo en nuestro programa, del cual yo le estoy muy agradecido. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Bienvenido Juan al Manuel. programa. Muchas gracias. Me alegro mucho que estés con nosotros porque tú nos puedes aportar también muchas cosas, igual que nos ha aportado Alejandro, ¿no? ¿Qué estilo tienes tú? Dinos, háblanos de tu estilo. Sí. Hombre, mi estilo. Yo no me puedo clasificar, no sé exactamente dónde ponerme, ¿no? Yo te podría hablar de de las influencias que he tenido o de los pintores que me gustan. A lo mejor si nos metemos todos en una coctelera, agitamos bien, pues a lo mejor eso es el 40% de mi pintura, ¿no? O sea, de lo que me gusta. Entonces, ¿cuál es lo que me interesa? Pues desde luego siempre me ha gustado el mundo de algunos pintores de la vanguardia, ¿no? Pintores, pues que podemos hablar de Matisse, podemos hablar de Picasso, de ciertas partes de la obra de Picasso, ¿no? Porque es tan amplia, ¿no? O de pintores de la secesión vienesa, ¿no? Como Klimt o Egon Schiele, o pintores del expresionismo, o pintores como Rouault, en fin, muchos artistas que me encantan, o de la propia tradición española, ¿no? Qué duda cabe que los pintores del modernismo catalán, Ramón Casas, Rusiñol, Nonel o Sorolla, por ejemplo, ¿no? De Valencia, ¿no? Esos me encantan. Pintores a lo mejor que en su día suponían una tendencia artística, ahora yo los veo como una influencia particular, una influencia personal, porque me gusta su pintura, ¿no? Incluso a veces en ámbitos políticos o ámbitos sociales, pues no son a lo mejor lo que yo sería actualmente, pero su pintura me parece de primera calidad y esos han influenciado siempre en mi vida. O, por ejemplo, pues la pintura de mi propio padre, que ha sido es pintor de toda la vida y me influyó mucho en los inicios de mi trayectoria, ¿no? O sea que hay muchos artistas. Oye, me has Sí. sorprendido, Miguel, porque yo no sabía que tu padre era pintor. ¿No? Pues Pues fíjate, sí, sí. sí, cuéntanos un poco. ¿Qué Pues hacía mira, tu padre? mi padre vive todavía, el hombre tiene Muy 90 bien. años, está muy delicadillo el hombre, pero sigue pintando. Está en 90 años, sigue pintando. Ahí le tengo que ayudar a veces le compro los materiales, le hago esto, pero ha sido pintor toda la vida. Además hay que decir, Qué hay que, suerte tienes, hay que Miguel. decir que ha vivido de la pintura. Es decir, cuando a mí me decían, yo era estudiante, si no puedes vivir de la pintura, pues claro, pero yo decía, pues mi padre ha vivido siempre de la pintura, ¿no? Y digo, pues no sé si erróneamente o no, pues yo decía, pues yo puedo vivir también de esto, ¿no? Y él pues fue un pintor de esos autodidacta, pintaba, o sea, yo he vivido de niño, pues he estado en Montmartre con él, Qué porque él bien, qué pintaba, era bien. pintor allí en Montmartre, ¿no? Y siempre hemos vivido en la calle Hortaleza, era el estudio y la casa era lo mismo. Vivíamos en el propio estudio, ¿no? O sea que yo siempre estaba manchado de pintura por algún lado, ¿no? No podíamos vivir sin que te mancharas, ¿no? Entonces, claro, eso te influye siempre. Pues ver a alguien estar pintando, preparando cuadros, marcos, exposiciones, pues eso parece que lo mamas totalmente. ¿Qué pasa después? A lo mejor cuando yo con la adolescencia, pues no rechazas un poco la figura del padre. Entonces, eh,
me dediqué a otra cosa. No dejé de dibujar porque yo dibujaba de pequeño, pero luego ya digo, bueno, esto no parece que no me interesa. Hasta que llega un momento que con 18 años dices, no, pero oye, pues si yo me identifico con el dibujo, me identifico con la pintura, y entonces volví a pintar, ¿no? Un poco con mi trayectoria particular, eludiendo esa influencia que a veces es importante y costosa de un padre que es artista, pero tiré por mi Sí, cogiste aprendizaje, un poco tu estilo y mi tu estilo, forma de sí, sí, trabajar, sí, hombre, sí. pero yo creo que lo que acabas de decir, Miguel, además me alegro mucho que lo digas, pero no lo sabía. Y es que al final se transmite en el ADN. Se Tú tienes, transmite, sí, y sí, sí, además tú sí, lo has vivido, sí, y el sí, vivirlo también es muy importante, ¿no? sí, sí, Porque tú ya todo te resulta familiar, es decir, todo, coger los colores, cómo los mezclas sí, sí, en el óleo y, en fin, sí, y cómo prepara tu padre, cómo preparaba, ¿verdad? Las sí, sí, obras, los dibujos, los encajes y todo claro, esto. claro. Tú iba muy adelantado, ¿eh? Es Miguel, verdad, sí, 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 has tenido sí, mucha suerte, sí, sí, no he tenido que decir dar un salto no sé, de que tienes una familia convencional y pasas al lado de lo no convencional, que es un poco el lado de la pintura, ¿no? Y no, ese punto no lo he tenido, la verdad. Sí. Ahí ¿Tu padre te aconsejaba en algo? Te decía cuando tú pintabas, y ahora que pintas, pues como tienes la gran suerte de tenerle vivo, sí, ¿eh? sí, sí, me sigue diciendo que cómo tengo que pintar y me sigue diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿verdad? Y lo que tengo que decir, pues no lo voy a hacer. Pero Sí, 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 me lo un sigue, poco los padres quieren me, que me hagamos lo, si- me los- me lo lo que ellos sigue, hacen. me lo sigue diciendo. Mira, ahora, por ejemplo, ahora, como él tiene ciertas dificultades de movilidad y de precisión, sobre todo, porque también para la visión, entonces él siempre pintó, ha sido pintor figurativo, pero también hacía de vez en cuando sus cuadros abstractos, ¿no? Y yo digo, pues, bueno, tenemos que hacer un cuadro abstracto juntos y tal, tenemos que hacerlo. O Ah, sea muy que bien. sí, ahí andamos, sí. Oye, Miguel, dinos también en qué te inspiras tú para hacer tus obras. Porque dentro de los estilos que tú tienes, comentabas un poco el figurativo, ¿verdad? Eh, pero ¿en qué te inspiras? O sea, ¿qué te llama a ti el decir, bueno, tengo este lienzo en blanco y bueno, ¿y dónde empiezo? ¿Cómo te inspiras? Cuéntanos. Pues mira, la inspiración mía viene pues como decía también Alejandro, ¿no? De lo que ves por la calle. Tú ves cosas y entonces te inspira algo, ¿no? Tengo que decir que a mí el paisaje, por ejemplo, me ha inspirado mucho. Me gusta la ciudad, mucho la ciudad. La ciudad tiene todo, tiene, sobre todo tiene una parte que me inspira fundamentalmente, que son los museos, los artistas anteriores, ¿no? Esto no podría vivir sin ir al Museo del Prado, sin ir a ciertos museos de Madrid, por ejemplo, o cuando viajas, ¿no? Pero necesitas también salir de la ciudad y ver el campo, ver la naturaleza, ¿no? La naturaleza de nuestro entorno, nuestra naturaleza de nuestro país, que es riquísimo en paisajes y en todo tipo de situaciones, ¿no? O de lugares, más bien, de lugares, ¿no? Entonces, necesitas ver la naturaleza, ver el campo, ver los árboles, ver los ríos, y entonces vuelves a la ciudad después de unos días y vuelves llena la cabeza de, de- de imágenes que sirven para empezar un cuadro. Ahora, no soy pintor solamente de paisajes, sino soy pintor de figura, ¿no? Y entonces la figura pues la necesitas en fotografías, en cuadros. Me inspira mucho el cine, por ejemplo, fundamentalmente el cine clásico, ese cine en blanco y negro que a veces Qué veíamos bonito, qué en nuestra, bonito. en nuestra época, ¿no? Ese cine me inspira muchísimo, ¿no? Me fijo mucho en esos planos de blanco y negro, ¿no? Entonces, por ahí va la inspiración y por ahí siempre con la figura humana como primer punto, ¿no? Bueno, como primer punto, la Sí, figura humana lo dejamos, que me dice que hay está que muy ir a bien, publicidad. muy bien. Venga, nos vamos a publicidad y volvemos dentro de unos minutos. Hasta ahora. Decisión Radio, porque tú ya has decidido.
No Más Code es una empresa dedicada a la digitalización de tu empresa, impulsando tu negocio a través del mejor equipo de expertos de No Más Code. Páginas web, aplicaciones móviles y carta digital. En solo 72 horas, tus páginas web con e-commerce lista para vender en línea. Ingresa en www.nomascode.com y solicita tu web gratis con el código DECIDIDO. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. En Externaliza creemos que las empresas también necesitan sastres, porque las cosas a medida sientan mejor. Súmese a la externalización a medida, gestión de empresa llave en mano, consultoría estratégica y externalización a medida. Consúltenos en externaliza.com. No te pierdas todos los lunes Vamos a España con Roberto Antolín, aquí, en tu casa, en Decisión Radio. A veces tomas la decisión correcta y a veces haces que la decisión sea correcta. Decisión Radio, la radio sin complejos. Bueno, Miguel, nos hemos quedado un poco, estaba diciendo lo del tema de la figura, ¿no? Sí. Venga, pues sigue, No, termina un poco. la figura siempre es el número uno de mi interés por la pintura, ¿no? La figura, siempre, la figura humana. Es decir, cuando me gustan miles de pintores, pero si veo que tiene, bueno, hombre, hay uno que es de figura, me voy a acercar a ver qué es lo que, cómo lo hace, ¿no? Yo creo que la figura, y especialmente el desnudo, muchas veces, es casi el 80% de la historia del arte, ¿no? O sea, la historia del arte, Todos la los artistas, pintura es, sí. casi se puede hacer la pintura del desnudo, ¿no? Un desnudo que además, fíjate, que todavía sigue siendo difícil encajar un desnudo, ¿no? Que la gente admita un desnudo. Lo ven muy bien en el museo, en los museos, ¿no? O en una película, pero todavía hay problemas para... Oye, es que has pintado ahí esta señora o este desnudo, ¿no? ¿Qué cosas, ¿verdad? Todavía nos cuesta en la sociedad contemporánea que admitamos la imagen del desnudo en la pintura, ¿no? Como una pieza de arte y una belleza, no cabe duda. Sí. Yo me acuerdo que yo estuve una temporada que íbamos a dibujar al Círculo de Bellas Artes, me imagino que lo conocerás también, ¿verdad, Miguel? Claro, sí. Y bueno, pues pintábamos, había los pases cortos de dibujo y luego estaban para cuando ya querías rematarlo ya con el óleo y demás, que ya eran poses de más duración, ¿verdad? Sí. Y yo me recuerdo cuando iba por primera vez, ahí no tienes profesor, tú tenías que encajártelo y tenías que hacerlo. A mí me resultaba muy difícil ver una persona sentada o apoyada en algo, llevarlo al papel, ¿verdad? Yo dije, joder, qué difícil que es. Hay que ponerse para comprobar que realmente eso cuesta, ¿no? Claro. Hombre, a mí el Círculo de las Artes, yo iba desde muchacho a dibujar allí y era, o sea, la experiencia de ir al Círculo de las Artes era maravillosa. O sea, eso de cogerte y ponerte a dibujar a un modelo. Había chicos, había chica también. Sí. Recuerdo que había dos salas, es curioso. Había 3 salas. 3 salas, sí. Ahora creo que mantienen 2 y yo hay que agradecerle al Círculo que siga manteniendo esas salas, ¿no? Porque había 3 salas, una de una
la más grande, había una modelo maravillosa, guapísima, ¿no? Claro, todos los jóvenes íbamos allí y empezamos a dibujar, ¿no? Había luego la del modelo masculino, también extraordinaria, y luego había una tercera sala, no sé si tú lo estabas, La del óleo. que había una modelo que era una señora muy mayor, una señora de cierta edad, ¿no? Pero ahí se trabajaba al óleo. Sí, también, Sí. y entonces, claro, siempre tirábamos por esa modelo joven, guapísima, ¿no? Pero al cabo ya de unos días te ibas a la sala de la modelo ya madura, mayor, porque ponía unas poses, dices, maravillosas. Se sentaba, o sea, era una experiencia única. Igual que cuando aprendí a dibujar yo yendo al Museo de Reproducciones Artísticas, que estaba en unas salas del Museo de América. Y un museo que estábamos solos, todo con reproducciones del discóbolo, de todas de las esculturas. Además, hay que decirlo, vaciados en escayola de esos realizados con moldes de las estatuas originales, de la Venus de Milo y tal, que lo traían a Madrid, había en todos los países, ¿no? Y aprendí a dibujar allí las estatuas, ¿no? Y me da pena porque ese museo está guardado con todo empaquetado en algún sitio y no está abierto, ¿no? Para disfrute de todos y para poder aprender a dibujar. Comentabas antes, Miguel, un poco la idea de pintar al natural, ¿no? De ir al campo, elegir los paisajes que tenemos, ¿no? Es curioso porque yo estaba veraneando muchos años en Miraflores de la Sierra y me gustaba subir arriba al puerto, a las Cafrías, ¿no? Sí. Y bueno, pues siempre había uno que pintaba, un señor mayor, y iba con su coche ya de que de unos años y montado en su caballete. Y me acuerdo que cuando estaba el otoño le veía, llegaba primavera y le veía. Y yo le decía, ¿está usted permanente a mí? ¿Que vive usted aquí en la sierra o qué? Y me dice, no, me dice, lo que pasa es que tiene tantos matices de Claro, colores, claro. dependiendo en la época en que te encuentres, primavera, verano, otoño, que es que todo es muy enriquecedor. Y es verdad, porque cuando estás pintando al natural, te das cuenta de la cantidad de colores que te proyecta, Claro, ¿verdad? claro, sí. ¿Encuentras más fácil pintar al natural? Pues mira, pintar al natural es imprescindible. Pintar o por lo menos dibujar del natural. Lo que pasa es que yo que he pintado paisajes al aire libre bastantes veces, pues al final yo ya he llegado al momento en que el paisaje es una experiencia personal para mí. Es decir, si yo pinto paisajes, a lo mejor pues hago más bien dibujos, hago también apuntes en color de acuarela o de témpera más bien, pero luego al final tú haces tu paisaje en casa. Porque creo que a lo mejor es una influencia romántica o del posromanticismo, ¿no? Que el paisaje ya llega a un momento en que es un estado de ánimo, un estado personal y lo tienes que hacer en el estudio casi. O sea, eso de el pintor impresionista que pintaba al aire libre, ¿no? Como Monet, que estaba obsesionado con que tiene que ser todo al aire libre, es maravilloso. Pero muchas veces no consigues plasmar en el cuadro tu estado de ánimo y para ello es necesario, yo creo, que hacerlo en el estudio más bien. Hombre, eso es un apartado que acabas de decir, porque es lo que ocurre cuando estás al natural. Te das cuenta que en un momento determinado la luz le da a cierta parte Claro, eso y luego, claro, va cambiando la luz. Sí, Lo que es no, luz se convierte en sombra. claro. Y esto para poder plasmarlo no es nada fácil. Yo hice un curso que nos lo dio un pintor bastante importante y bueno, lo hicimos en los jardines de Sorolla. Ah. Y una de las cosas que me llamó la atención en el curso, yo aprendí con él, que decía, vamos a plasmar este momento de más luz y de más sombra. Y luego vamos a jugar con los colores entre medias de entre lo oscuro y lo claro. Sí. Y es verdad, si consigues plasmarlo bien, pues luego te funciona, porque si no, al final, ¿qué estás pintando? Claro. Una sombra, una luz que pintas, ¿no? Y la verdad que eso es muy interesante. Es verdad, Miguel. Sí. Te iba a decir una cosa, vamos a ver, tú has tenido muchos premios, Miguel, pero ¿cuál de ellos de alguna forma te ha impactado más? ¿O tú has tenido una sensación especial? Alejandro ya nos ha dicho que se llama el premio de la Sofía y está tan contento, ¿no? Sí. No, claro. Y te doy la enhorabuena porque el cuadro tuyo me encantó, la verdad. Es muy bonito, muy buen cuadro. No digo solamente bonito, sino un magnífico cuadro. Pues mira, el premio que más me impacta es el que no me dan, la verdad.
muchas veces, o Ujú. el que, vamos, no es que no es que no me dan, el que no me seleccionan, ¿va? Sí, Es decir, porque los premios son muy ingratos. Tú, como ha dicho él, es muy difícil ganar un premio, muy difícil. Y muchas veces pues ganas un premio y te presentas a un concurso y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que no me hayan seleccionado, ¿no? Yo creo que pues una ducha de humildad, ¿no? En lo que sí, te lo es tienes verdad, que... es cierto. Entonces, el premio que más te impacta, pues es el que, aunque te viene luego, puede ser bueno, es el que no te selecciona, ¿no? El Sí, que no te coge, pero ¿no? sí es verdad, depende mucho del jurado y la visión que tenga de las obras de cada artista, ¿no? Es Sí, no, curioso claro, porque claro, a mí me ha sucedido de que no me han seleccionado una obra aquí en Madrid y me lo he llevado a provincias y, oye, y pues resulta que te me han dado un coge. premio. Claro, Y claro, esto claro. también influye mucho Sí, cada sí, el jurado de la forma de ver su pintura o qué estiman ellos que tiene que claro, ganar, ¿verdad? Eso claro, es claro, verdad. bueno, eso sí. ¿Consideras, Miguel, que de alguna forma la formación académica es básica para un artista? Pues sí, sí, súper, es absolutamente básica. Creo que hay que fomentar a ver, hay que fomentar la creatividad, pero también hay que fomentar el oficio. Yo creo que el oficio en la actualidad eh, está en segundo plano. Y entonces, pues sin duda, la solidez de un artista ese aprendizaje del dibujo y ese aprendizaje del color. Entonces, yo creo que es muy importante que un artista haga lo que haga después, haga lo que haga. ¿Eh? Pues aprenda a dibujar bien, aprenda a dibujar. No, esta frase es una frase incorrecta, ¿no? Eso de aprender a dibujar bien. Que dibuje mucho, en un aprendizaje, tenga un aprendizaje de dibujo, ¿no? Porque decir a dibujar bien, pues es una cosa que efectivamente es incorrecta, ¿no? Pero un artista siempre haga lo que haga, ¿eh? Se dedica a lo que se dedique, tiene que tener un gran aprendizaje. No, ¿Eh? comparto contigo lo que acabas de decir, si es verdad, porque te enseña muchas cosas de encajar, de las proporciones, Claro, de los claro, colores, cómo lo manejas, son claro, primarios, son secundarios. Es verdad, eso, todo esto de alguna forma te lo da sí, el tener una base, ¿no? Es verdad. sí, sí. ¿Nos podrías decir un poco, porque yo veo tus obras, pero quiero que me lo digas tú, yo te voy a dar mi opinión también, ¿no? ¿Nos podrías decir qué gama de colores te identificas más en tus obras? ¿Los calientes, los fríos, cómo? Pues mira, eso depende del momento, ¿eh? Depende del momento. Pues eh, he tenido momentos en los que he metido muchos azules intensos además, por ejemplo, ¿eh? Pero en otros momentos pues me tiro más hacia los rojos, o hacia los verdes, ¿no? Eso depende del estado de ánimo y depende de, de lo que vayas a pintar y también de lo que tú sientas, ¿no? Cada vez meto una mancha general, neutra, y a partir de ahí salen los colores, cada vez más. ¿Eh? Yo sí tengo que decir que tus obras tienen alma. Y eso yo creo que para una obra, para un artista es muy importante. Tienen vida, tienen movimiento. Aparte que vas creando, porque he visto los grabados que tienes, he visto también los óleos que mantienes y los Sí, paisajes que me sí, encantan y las figuras también. sí. Y lo que sí es verdad es que tienen movimiento, tienen vida. Y eso es un factor importante para un artista, ¿verdad? Yo creo yo creo que la pintura tiene que tener un contenido. Hablo de pintura, ¿no? La pintura tiene que tener un contenido, es decir, no importa la temática, pero algo tiene que haber detrás. Puede ser un cuadro abstracto, pero que tú mires ese cuadro y dices, me está llegando de alguna manera. No es solamente una combinación de colores, sino que tiene que tener un contenido detrás. Sí, Fíjate, lo que acabas de decir ese contenido. Hace poco entrevisté a una persona que es restauradora, que está en la Escuela Superior de Restauración, Isabel del Lauro sí, concretamente. Decía una cosa que me impactó mucho. Decía que se puede restaurar una obra. Dice, claro, porque al final consigues que Rocco, pues, bueno, daba sus claro, colores dentro de la estación. claro. Dice, pero sí, lo restauran. Dice, pero hay una cosa que le falta. El que lo restaura no tiene alma de Tiene pintura. alma, claro, claro, Entonces, claro, es un factor muy importante. claro. Fíjate, eso es un tema interesante, porque yo estudié Bellas Artes y también estudié restauración de pintura, ¿no? Ujú. Y claro, cuando
tuve un conflicto. Yo tenía un conflicto, ¿no? Pero cuando restaurabas algo, o era un cuadro a lo mejor, teníamos en la escuela de restauración, que era extraordinaria, teníamos a lo mejor cuadros de un convento de Toro o de una ciudad de Castilla, ¿no? Y eran obras de buen nivel, de categoría, vamos. Y entonces yo tenía ahí cierto conflicto porque a la hora de restaurar un trocito, pues a lo mejor lo trabajaba más libremente. Y entonces el restaurador efectivamente tiene que ser muy frío, tiene que ser muy humilde, y entonces hacer ahí algo que no llame la atención, ¿no? O sea que eso es muy importante. Es verdad, es verdad. Vamos a ver, Alejandro, vamos a ver, ¿qué nos dices? ¿Qué cualidades consideras imprescindibles para un artista? ¿Qué cualidades consideras tú? Para mí es muy importante que una persona aporte su visión particular, ¿vale? Que digamos, un poco su interior, su reflexión, sus pensamientos, sus miedos, sus sueños, que eso sea parte de lo que esté compartiendo por medio de su trabajo. Me parece que es una cualidad que por eso el arte tiene esa presencia que tiene, ¿no? Ese misterio, esa grandeza, es porque quizá haya algo que no son patrones que se repiten, sino que es personal, es único. Y eso es lo que yo aprecio mucho de los diferentes artistas que he podido conocer, de las obras que he podido contemplar, y para mí eso es fundamental. ¿En alguna de las obras que tú has podido contemplar te llama la atención por algo especial? ¿Me podrías decir que sí alguna obra que te haya dicho, mira, pues esta obra para mí digamos, como el cumen de un artista o de la forma de hacer bien, te haya impresionado más? Bueno, me he fascinado ante muchísimas obras de Sorolla, de Velázquez, eso por descontado. Muchísimas, pero también contemporáneos, emergentes. Pero, sin embargo, fíjate que yo trabajo, mi trabajo es figurativo, y antes lo he nombrado a Rothko, que creo que fue... ¿En qué museo lo vi? Bueno, fue en un museo aquí en Madrid. Sí. Me puse delante de una obra de Rothko. Uh-huh. Y yo el arte abstracto, hubo un tiempo, sobre todo estudiantes, que no lo comprendía, no lo practicaba, y bueno, estaba ahí, pero pues era mi época de yo, más rebeldillo, más con tus cosas, y no prestaba tanta atención. Me puse delante de ese cuadro y nunca me ha pasado, y entendí, empecé a respetar eso de una forma muy grande, porque vibré, o sea, casi que me mareé. O sea, entendí que eso no estaba hecho de cualquier forma, ni porque sí. Ahí había un estudio, un análisis, algo que él puso en esa construcción que a mí me fascinó. Y esa experiencia Sí. la tengo marcada a fuego. No cabe duda, estoy de acuerdo contigo. Comparte que tiene alma y tiene también, como te diría yo, esa vida que vibra, que te hace vibrar, es verdad. Sí. ¿Tú qué cualidades ves, Miguel, Sí. para un buen artista? ¿Qué cualidad destacarías? De un buen de un concreto o en general, de un buen En artista, general. ¿no? Hombre, el artista tiene que, como tú dices, tiene que transmitir algo, tienes que no sé, tiene, si fuese una cosa, como decíamos antes, frío, pues no te interesa. O sea, tiene que transmitir algo. Ayer estaba viendo un libro de Egon Schiele, por ejemplo, y digo, vale, pues que estoy viendo estos dibujos, ¿no? Estos dibujos, y digo, me están impactando. O sea, como tú antes decías lo de Rothko, ¿no? O sea, tú te pones a ver, te pones delante de un cuadro de Rothko y efectivamente te emociona. Por lo tanto, la emoción es fundamental. Es fundamental, Es no cabe duda. Vamos a ver, Alejandro, el arte actual que se está haciendo, ¿cómo lo ves tú? El arte que se está haciendo ahora. Yo, bueno... Mójate, di tu opinión. Sí, por supuesto. Venga. Para eso estamos. Voy a hablar de lo que me gusta, ¿vale? Sí, fenomenal. Sí, hay muchos artistas, emergentes, pero que ya están haciéndose un huequecito, y a lo que hablamos de la pintura española en este sentido me parece algo impresionante. Me parece que se están haciendo cosas muy, muy buenas. Se está un poco... Y son gente que comprende lo que Miguel decía. O sea, hay oficio, hay técnica, y lo que hay es un atrevimiento, una búsqueda, una experimentación por
pues plasmar unas texturas con poco decir mucho, que eso pues en la literatura, en el cine me ha parecido siempre algo muy, muy inteligente, sin andarse por las ramas. Y eso estoy viendo, o sea, una concreción, una dirección, una transmisión tan clara de ideas, y luego obras también muy complejas de carga, pero una riqueza plástica impresionante. Yo creo que lo has definido muy bien. La verdad que en España sí tenemos en el arte que destacar los artistas que tenemos. La gente joven son valientes, son atrevidos, y es que además también ellos tienen alma y tienen vida y lo transmiten muy bien. Esto se puede extrapolar de fronteras, o sea, no solo acotable, que por supuesto aquí los hay, es algo pues que un poco está esa energía palpitando y se extiende y se comparte. Pero que, claro, es que pues lo que te pilla de cerca o el amigo que conoces o el que mandas un mensaje y compartes información, y eso es un poco lo que quería destacar. Pues me ha gustado mucho la definición, porque creo que lo has definido, comparto contigo de verdad, porque cuando estás viendo, yo que por ejemplo entrevisto y veo los estudios de la gente, y sobre todo la gente joven, porque yo creo que es la que necesita más apoyo. También el mantenerse cuesta, ¿no? Pero lo que sí es verdad, hay que dar ese empuje, porque tenemos artistas tan buenos que dice, joder, qué pena que esta persona no se la apoye, no se le dé, verdad, ese espacio que tiene que tener para que reconozcan un poco lo que hacen, es verdad. Miguel, para ti, ¿cómo ves el arte actual? Dime. Hombre, el arte actual es apasionante, la verdad. O sea que es todo lo que aparece es interesante, muchas cosas, vamos. Tengo que reconocer que yo lamento que la pintura a veces esté en un tercer plano. Yo me considero pintor, no más que artista, me considero más pintor. Cuando digo artista me refiero a que actualmente hay mucha gente que es artista más que pintor, ¿no? En algunos casos, ¿no? O sea, que tienen ocurrencias magníficas, por ejemplo, pues a la hora de hacer instalaciones, de hacer cosas que son a lo mejor reivindicativas, ¿no? Pero y cosas que yo sería incapaz, me siento analfabeto para hacerlas, ¿no? Pero reivindico también que la pintura esté en un primer plano, y eso creo que un programa como este que tienes fomenta la pintura, fomenta a los artistas, fomenta a los pintores. Yo creo que es muy positivo, porque en los medios de comunicación no existimos. Verdad, no existimos, no hay ningún programa prácticamente en el que aparezcan los pintores o escultores o dibujantes, ¿no? Y yo creo que el dibujo, la pintura, la escultura siguen siendo artes de primer orden, siguen siéndolo. A pesar de que haya otras artes que han llegado al mismo nivel que la pintura y que estamos todos en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, la fotografía por ejemplo, pues el arte efímero, ¿no? Pues esto es extraordinario. Pero yo quiero reivindicar que también la pintura y también el dibujo y el grabado tenemos algo que decir. Sí, y me decía precisamente otro acuarelista, dice, no dejes de decir la acuarela. Claro. Y es verdad, la acuarela parece que la dejamos en otro término, pero es muy importante. Me dicen del estudio que nos quedan 2 minutos. Vamos a ver, yo tengo que hacer más preguntas. ¿Qué cuadro elegirías, Alejandro? Yo me quiero llevar un cuadro a mi casa. ¿Qué cuadro te llevarías? Mójate, venga. Venga. De Kanevsky. Vale, bien. ¿Y tú? Pues mira, muchísimos, pero si pudiese coger una litografía de Daumier, la cogía enseguida. Me parece muy bien. Vamos a ver, otra pregunta. ¿Qué os ha costado más, el empezar o el mantenerse, Alejandro? Uy, es que esto es un eterno comienzo. Yo me considero que esto está empezando y no sé, no soy quien para responder a eso, de verdad. Bueno, tienes una ventaja, que eres muy joven y eso dice mucho. Gracias. Muy bien, te queda mucho para aprender y tú estás en esa línea tan buena. ¿Y tú qué nos dices? No, yo creo que, mira, lo tuyo es un buen comienzo. O sea que eso, aprovéchalo, porque un buen premio es un gran comienzo, ¿no? Sí, no, la verdad que eso sí que es un punto de inflexión. Es muy importante, ¿no? Pero es muy difícil mantenerse, muy difícil. Bueno, voy a hacer otra pregunta. Ya me dicen que el tiempo se nos va, que el tiempo se nos va. Nos queda un minuto. Bueno, vamos a ver. Rápido. Suponte, Alejandro, que mañana te dicen, macho, tú eres ministro de Cultura. ¿Qué harías por la cultura, por los artistas?
el origen, siempre al origen, la educación, vital, fundamental. Y luego los medios, que en vez del telediario sea qué mal está el mundo, pues por lo menos la mitad que el mundo vive. Muy bien, me parece fenomenal. Y Miguel, ¿tú cómo Pues estoy qué harías de en ministro? una línea parecida. Primero, dar una buena educación, un apoyo a los artistas, que tú lo has dicho antes, que salen de la facultad y se creen a lo mejor, y son artistas, se creen porque lo son. Y sin embargo, pues todo ese talento se pierde porque no hay una promoción cultural, ¿no? Eso sería lo más No nos importante. queda tiempo. Muchas gracias por estar precisamente aquí en mi estudio y transmitir todo lo que habéis transmitido. Os agradezco mucho vuestra presencia A ti. Muchas y gracias. bueno, que me tenéis para lo que necesitéis, lo que Muy queráis. bien, Con muchísimas toda gracias. confianza. Bueno, A ti. decirles, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a toda la gente que pudo asistir al manifiesto en Casa de Vacas. El manifiesto, ya sabes, del tema de Ucrania, ¿verdad? Y sobre todo todos los artistas estaban a favor. Tuvimos la suerte, precisamente Javier Sierra dijo un manifiesto precioso, ajustándose a la realidad de lo que está pasando en Ucrania, la pobre gente, la cultura, cómo se está destrozando los museos, el arte, y bueno, dar las gracias a todos. Y bueno, pues deciros que seguimos con el programa, llevaremos a más gente aquí al estudio, traeremos gente al estudio, y yo también me acercaré a estudios de artistas, escultores, donde realmente podamos poder contemplar sus obras de cerca y cómo lo hacen, que es una maravilla contar con la presencia de estos grandes artistas. Y como siempre, darle las gracias a ustedes, porque si este programa existe y está, es porque ustedes nos escuchan y nos oyen. Muchas gracias a todos.